soy Padre Roberto Dubecki y voy a dar la presentación de la clase número 9 sobre la teología del ministerio. Yo voy a dar un breve resumen y después voy a hablar sobre las fuentes bíblicas y sobre el ministerio y también qué es la contribución que el Concilio Vaticano II ha dado en cuanto a nuestro entendimiento del ministerio. Pero esta clase quiere enfocarse en qué es esta cosa que se llama ministerio. Entonces, yo voy a dar un breve resumen. Primero, la palabra ministerio, por lo cual tenemos la palabra ministro, viene de la palabra griega diaconía, que quiere decir servir o servir a la comunidad o a una persona en particular. De la palabra diaconía tenemos también diácono. Entonces, este es para ayudarnos a ver que todos estamos llamados a la diaconía, o sea, de servir. Las raíces del ministerio cristiano encontramos en la vida de Jesús. Y con la vida de Jesús, su enseñanza y predicación, tenemos una vislumbre de qué tipo de ministerio Jesús quería para sus discípulos. Y vamos a mirar más acerca sobre esto. Porque aquí tenemos la clave que Jesús fue enviado en su ministerio para servir al pobre y a la gente que vive por la margen de la sociedad. Es por el Espíritu Santo también que uno está llamado a servir, es a poner la fe en acción. Si el ministerio es uno del servicio, está tomando la fe y la fe aplicado en una forma activa y siempre sigue la modo de la muerte y resurrección de Jesús. Este misterio pascual es una forma que el ministro cristiano tiene que tomar en cuenta cuando desempeña este rol. Entonces el Espíritu Santo llama a los dones de cada persona. Cada persona está dotado con lo que se llama la carisma, algún don para poner al servicio de la comunidad. Y este viene por el Espíritu Santo. También reconocemos este por nuestro bautismo y la confirmación, esos dos sacramentos que recibimos. El ministerio no es la propiedad del clero, más bien es la propiedad de todo el mundo bautizado. Y este es un punto muy clave que sale desde el Concilio Vaticano II. Entonces, al orden, los sacerdotes y diáconos y obispos mantienen un cierto tipo de orden, pero los laicos bautizados tienen el derecho a participar directamente en la misión de la iglesia, la misión de Cristo, por motivos de su bautismo. Esto es porque hablamos mucho ahora sobre el bautismo y lo que significa como un compromiso. Anteriormente hemos hablado que el bautismo es para borrar el pecado mortal o el pecado original. Ahora no estoy sustituyendo para otra cosa, pero es importante ver un nuevo énfasis sobre el bautismo como un compromiso por parte del individuo y la comunidad de servir a los demás, de amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que significa el bautismo y el ministerio, la base del ministerio que nosotros participamos. Entonces, este es el resumen. Vamos a ver qué pasó en el ministerio de Jesús. ¿Cómo salió todo eso? Bueno, todo empezó en el río Jordán. Cuando Jesús fue bautizado por Juan Bautista, ha tenido una experiencia religiosa muy intensa del amor del Padre. Jesús sintió querido por el Padre.
Y eso es lo que le empujó de hacer la misión, de hacer ministerio. Entonces él fue en el desierto y después del desierto entró en el templo a leer el libro de Isaías y sobre la misión de proclamar año de gracia a los pobres. Entonces, esta es la agenda de su ministerio. Entonces, desde ahí es donde tomamos nosotros esta palabra, la idea de sentir enviado por Dios, por el Espíritu Santo, por nuestro bautismo en la misión de la iglesia. Como he dicho, la palabra diaconía, que es la base del ministerio, también sacamos la palabra diácono. Y sabemos que hay muchos diáconos, la mayoría son casados, ya también están sirviendo en la iglesia. Bueno, ellos nos hacen recordar de nuestro bautismo de servir. Y ese es el papel que tienen ellos, que la iglesia es una iglesia en acción por alguien, por los demás. La iglesia no existe para sí misma, existe para los demás. Y para es el sentido del ministerio. Todos estamos llamados a servir. Y desde los primeros días, muchos hombres y mujeres han participado en el ministerio y fueron llamados co-colaboradores con Dios. Entonces la iglesia ha pasado por una transición por muchos años y por la cual tenemos poco tiempo de entrar en la historia, pero es importante de pasar a un momento muy importante y crítico que fue el Concilio del Vaticano II. Ya en esas clases hemos escuchado mucho de eso, que el Vaticano II ha hecho un cambio, una transición muy fuerte en cuanto a la identidad y la misión de la iglesia. Antes del Vaticano II, la iglesia y su ministerio fue la propiedad del clero y se representa por un pirámide en que se ve que el papa está en la cumbre, los obispos, los sacerdotes, ellos tenían cargo de todo el ministerio de la iglesia. Y lo que pasó después, ya salió, la gracia fue derramada, digamos, sobre el laico. El laico tomó una posición más pasiva en este periodo antes del Vaticano II, que estamos hablando de 1962, cuando empezó el concilio. Después del concilio hay un cambio tremendo en que la imagen de la iglesia, la imagen principal, no es el pirámide, sino es el comunio, es el pueblo de Dios. Este es lo que significa la iglesia. Y todos los bautizados en el pueblo de Dios están llamados a servir. Y no solamente al clero, no solamente al diácono, al sacerdote o al obispo, sino todos los bautizados están llamados a servir. En segundo lugar, hay una institución, hay una estructura. Y esto es importante porque toda institución necesita estructura. Entonces, la pirámide toma el segundo puesto. Es necesario, pero no es primero como de antes Vaticano II. Esto es importante de captar. ¿Okay? Entonces, esta es la misión del pueblo de Dios que está llamado ahora a servir. El clericalismo, en que el clero sintió especial, privilegiado, ya se acabó con el Vaticano II. No es un privilegio de una clase de minoría de gente. Tampoco el laico no es solamente el ayudante del Padre, más bien es una persona integral en la misión de la iglesia total por virtud de su bautismo y su confirmación.
Dado ese, desde el Vaticano II, ¿cuál es la misión de la iglesia en que el ministerio está llamado a promover? La misión es construir el reino de Dios sobre la tierra, hacer lo que pueda para promover la paz y la justicia en el mundo. Y la identidad de los bautizados es que, como dice en la carta de San Pedro, ¿no? Que es un pueblo elegido, un pueblo sacerdotal, y están llamados a participar en el ministerio para los demás. El ministerio no existe para sí mismo, siempre existe para una acción fuera. Nadie puede decir que, bueno, yo voy a ser lector por toda la vida porque es lo que quiero yo y soy especial. No, ser lector por un tiempo y después dejar puesto para que otros descubran su don. Entonces podemos preguntarnos con todo estas nuevas direcciones que el laico es sujeto del ministerio. Es hacer la pregunta, ¿cómo voy a identificar los dones de los demás? Tal vez hay una persona bien callada que tiene un don. ¿Cómo podemos ayudar a la persona a descubrir ese don y ponerlo al servicio de la iglesia y para promover un mundo mejor? Esa es la misión que tenemos nosotros y es el ministerio que estamos llamados por virtud de nuestro bautismo y nuestra confirmación.